está cargando. Hola. Hola, bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio virtual que estamos probando. Somos un poco nuevas en esto del conversatorio por Zoom, así que les pedimos disculpas por la demora en comenzar, pero tuvimos que ajustar el estar todas a la vez. El conversatorio tiene por objetivo, convocamos a unas cuantas abogadas feministas a que estudiaran y analizaran la ley de urgente consideración desde una perspectiva feminista, y para eso es esta instancia. Cada una de ellas, lo que acordamos es que se enfocara en un aspecto distinto de la ley, ya que es una ley ómnibus muy grande, con una cantidad enorme de artículos, y con temas muy variados. Por ejemplo, uno de los temas que no va a ser tratado por falta de espacio y de tiempo y también de profundización con los propios protagonistas, es el tema de la enseñanza. Este es uno de los que las abogadas nos pidieron aclarar que no iba a estar presente en este análisis. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Soledad, y gracias al Intersocial por este espacio, intercambio, por esta posibilidad de analizar desde una perspectiva de género y derechos humanos este proyecto de ley de urgente consideración. Gracias a las colegas también por esta participación y gracias a los que nos siguen allá por Facebook. La idea de este conversatorio es poder analizar algunos de los artículos de este proyecto de ley de urgente consideración. ¿Por qué motivo? Por la cantidad de artículos que tiene, que no podemos analizarlos todos en su conjunto, y por la cantidad extensa de temas, ¿no?, que abarca esta ley. Importante esto que decía Soledad. Entendemos que el capítulo de educación trae cambios sustanciales. Entonces es necesario hacer un conversatorio, un análisis, una posibilidad de analizar críticamente y profundamente estos cambios que trae la educación, y para esto convocamos a quienes trabajan en el ámbito educativo, ya sea de educación primaria, secundaria, terciaria, que es importante este análisis y la voz de todos los actores. Bueno, por otro lado, también queremos contarles esto, que vamos a analizar algunos artículos de la ley, muy brevemente, serán 1 o 2 artículos cada una. Tenemos 10 minutos, así que nada, vamos a ir exponiendo y después hacemos alguna instancia de preguntas y reflexión.
Y por otro lado, no queremos dejar de mencionar en qué momento y en qué circunstancias se presenta este proyecto de ley, ¿no? En plena pandemia mundial, donde Uruguay también está transversalizado ante esta situación de COVID. Y que de alguna forma este confinamiento en los hogares ha generado una prevención y protección de la salud, pero por el otro lado una limitación a que la ciudadanía pueda participar activamente en este proyecto de ley. No se está pudiendo ir a escuchar al Parlamento, no se sabe qué es lo que se está debatiendo dentro de las diferentes comisiones. En realidad no hay como una actividad, por decirlo de una forma democrática activa, ¿no? Como una participación activa de la ciudadanía. Después, por otro lado, también esta pandemia o este COVID nos va afectando a todos de diferentes formas, ya sea directa o indirectamente, pero queremos también reflexionar que hay grupos de mayor vulnerabilidad o personas con determinadas características que tienen un efecto diferencial de este COVID. Y que en realidad eso sí nosotros en este momento lo vemos urgente de analizar y de reflexionar. ¿Qué grupo? Bueno, ya todos sabemos, ¿no? Las personas adultas mayor que tienen más probabilidad de contagio, los sectores de la sociedad que tienen bajos recursos, las familias sin ingresos, la cantidad de trabajadores en seguro de paro, y así puedo seguir una lista bastante extensa. Tampoco podemos dejar de mencionar la situación de vulneración de derechos y la situación de violencia basada en género que atraviesa a niños, niñas, adolescentes y a mujeres. Justo hace muy pocos días veníamos escuchando que aparentemente bajaron la cantidad de denuncias de violencia basada en género, y esto para quienes trabajamos en la temática sabemos que no es tan así. Que si bien lo que acá hay es una restricción de la posibilidad de las mujeres salir a poder denunciar, a buscar ayuda, ¿no? Hay un grupo, una población de niños, niñas, adolescentes que el confinamiento lo que hace es tensar o tensar la situación de violencia dentro del hogar. Y eso también nos parece que es algo urgente, nos parece que es una emergencia nacional y que no podemos dejarla así de lado. ¿Qué reflexiona o qué me van a preguntar? ¿Qué tiene que ver el COVID y la situación de COVID con este proyecto de ley? Bueno, quienes leímos estos 500 artículos o más de 500 artículos, no encontramos ningún artículo que haga referencia a estas situaciones de pandemia. No encontramos ningún artículo que hable sobre la protección de estos grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, en este momento sí entendemos que es necesario y que amerita una urgencia y un debatir y analizar qué va a pasar y cómo vamos a proteger a estos grupos de personas en situación de vulneración de derechos. Le doy el paso a la colega Silvia. Ella hace referencia a este concepto de ley de urgente consideración y después yo vuelvo a ingresar con el artículo 1 con referencia a la legítima defensa. Sí, buenas tardes para todas y todos. Queremos, primero que nada, saludar a la Intersocial Feminista por esta iniciativa. Creo que es muy importante porque pone en discusión y en conocimiento de la ciudadanía en general esta ley y los artículos más cuestionados. Haré un poco de referencia histórica respecto a cómo surge esta herramienta constitucional. Surge a partir de la reforma constitucional de 1966, en la cual en ese momento había un colegiado que nos gobernaba al Uruguay, y un colegiado que se veía debilitado en la toma de decisiones y en la ejecución, y por tanto surge la ley de urgente consideración como una herramienta, como una potestad del Poder Ejecutivo. Fue así que entra en vigencia en febrero de 1967. Para empezar un poco el análisis de lo que significan las leyes de urgente consideración y también un poco como herramienta constitucional, cómo la utilizan los presidenciables, voy a comenzar con leer una declaración que se efectuó en el 22 de octubre de 2018
por el entonces presidenciable, hoy presidente de la República, Lacalle. Y dice así, salió en el diario El País, por quien quiera buscar esta nota. Dice así: vamos a tener un poder ejecutivo con poder de decisión fuerte. No tiene que ser uno en consulta, tiene que ser un peso político. Agrega, allí vamos a tener una gran ley de urgencia donde ingrese todo lo que haya que modificar en el Estado. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago referencia? Porque ya había una intencionalidad política previa de utilizar este mecanismo constitucional para generar grandes modificaciones en el Estado. Esto nos muestra una actitud política, una ideología y también una concepción del Estado. En la teoría constitucionalista, las herramientas de la ley de urgente consideración fueron usadas por varios presidentes, y como dicen los constitucionalistas, Correa de Freitas y Corseñán, se utiliza para momentos en los cuales hay una crisis y el Estado necesita dar solución puntual y efectiva a una situación que puede ser de emergencia o crisis. Como por ejemplo podría haber sido el COVID-19, si se tuvieran que haber tomado algunas medidas respecto a este tema. Como dice la compañera Rosemary, no hay un artículo que tenga que ver con el COVID-19. Entonces, ¿qué consideramos con esto? Como analizan los constitucionalistas, lo que se hacen son las leyes ómnibus, en el cual a través de una ley se plantea una temática muy variada, que tienen una ideología por detrás y que pretenden cambiar o modificar el Estado. Esto no es nuevo, ya en 1994 Lacalle Padre utilizó este mecanismo de las leyes ómnibus para efectuar modificaciones al Estado. También utilizó este mecanismo para realizar la desmonopolización del Banco de Seguros. O sea, es una herramienta bien conocida y que ya antes de la asunción sabían que la tenían que interponer. Si bien los constitucionalistas, cuando introdujeron esta modificación en el 67, previeron que esas leyes tienen que estar, para dar mayor garantía, tenía que estar firmada por todos los ministros, era potestad del Ejecutivo la introducción y su rápida y pronta resolución. ¿Por qué? Porque la apruebe o no la apruebe el legislativo, el poder legislativo, la ley sale igual, porque tiene que definir una acción, y por eso también tenemos que tener presente que en comparación con el resto de las leyes, el trato que reciben en las cámaras es mucho más rápido, y por ende va a tener ya de por sí menos discusión. Y en este escenario del COVID-19, además, se suma la poca participación de la gente. Si bien se están escuchando a las comisiones, a diferentes organizaciones sociales, no se puede participar como en otras instancias por el tema del confinamiento, de no acercamiento, etc. Esto limita la participación de la ciudadanía en general y de los movimientos sociales. Como les decía, es una ley que tiene muy rápida tratamiento, entra a una cámara, tiene 45 días para tratarlo, pasa a la segunda cámara que tiene 30 días, que puede hacer modificaciones, si hace modificaciones vuelve a la cámara, a la primera cámara que tiene 10 días, y luego si no se ponen de acuerdo va a una asamblea general por 10 días más. En total estamos hablando de una ley que modifica más de 60 leyes que se tratan en 90 días. O sea, nosotros creemos que esta potestad que se está utilizando por parte del Poder Ejecutivo está en detrimento del Legislativo y vulnera de forma muy importante la democracia por la poca participación que se le está dando a la ciudadanía, a los sindicatos, etc. Estas leyes tienen una doble limitación. No se pueden introducir leyes de declaratoria de urgente consideración, leyes presupuestales. Tampoco se pueden introducir por este tipo de leyes aquellas que necesiten 2/3 o 3/5 de mayorías para su aprobación. Y por último, lo que nosotros consideramos que en esta ley no tiene y falta, que también sería una limitación, es la declaratoria de urgente consideración. ¿Qué decimos con esto? Que debe existir una urgencia o una crisis que así amerite que se interponga esta ley por el Poder Ejecutivo. Bueno, este era para darles un pantallazo general sobre la ley de urgencia. Después yo volveré a hablar de otros artículos
que me corresponde, por eso le vuelvo a dar la palabra a Rosmarie. Gracias. Gracias, Silvia. Yo voy a hacer como un análisis muy sintético del artículo 1, que está dentro del capítulo de seguridad pública, y que tiene que ver con una modificación en el artículo 26 del Código Penal. ¿Qué dice o de qué se trata, en palabras sencillas para quienes no son abogados o juristas? Este artículo 1 refiere a la legítima defensa. Y hasta ahora la legislación vigente establece que una serie de condiciones. ¿Qué viene a ser la legítima defensa? Es una causa de justificación, ¿no? Un accionar, yo actúo en base a defensa de la integridad física de la vida, ya sea propia o de otro, y con esto estoy resguardando, es como salvaguardar la vida ante una situación. Es como una causa de justificación para salvaguardar la vida propia o de otro. Esto es lo que dice la legislación actual. Siempre y cuando hayan determinadas circunstancias, bajo determinadas circunstancias, ¿no? Que tiene como un requisito, ¿no? Que cumplir. Lo que integra, lo que modifica, vamos a decir, este código, este artículo 1 del proyecto de ley, es que amplía esta legítima defensa. Ya no se trata solo de la vida o la integridad física, sino que abarca a los bienes patrimoniales, ¿no? A la casa habitada y a la extensión de alguna forma de esa casa. Refiere entonces que en determinadas circunstancias, que ahí detalla la ley, que es agresión ilegítima, bueno, necesidad racional del medio empleado, y un tercer requisito que es este tercer requisito, que no es necesario cuando hay una falta de suficiente provocación para el caso de familiares directos o indirectos. En realidad ese estaría eximido, este tercer requisito, pero lo que sí quiero transmitir es que lo que incorpora esta modificación, este proyecto de ley, son los bienes patrimoniales. Uno ahora puede defenderse utilizando determinado medio y cumpliendo los requisitos en esta defensa del patrimonio, del bien jurídico patrimonial. Esto es lo novedoso, porque ahora ya no se trata de solo salvaguardar la vida de uno y de terceros, sino que la propiedad privada. Y ahí establece o define, ¿no?, qué es casa habitación, qué son zonas aledañas o cercanas, hace una clasificación de casa habitada urbana, y bueno, describe que es parrillero, barbacoa, detalla ahí describe algunas acciones más. Y también clasifica lo suburbano, que ahí entraría zona rural o suburbana, ingresaría galpones, lugares cercanos. Ya tengo poco tiempo y quería hablar de otro capítulo, pero lo importante de este artículo es que ya no se trata solo del bien jurídico, la vida o la integridad física, sino que también se puede responder ahora a la propiedad privada, ¿no? Esto creo que es una modificación bastante importante. En definitiva, creo que es por ahí. También se amplía el abanico de las personas en esta hipótesis de legítima defensa, quienes también pueden actuar en actividades comerciales, industriales, agrarias, y también a los funcionarios quienes ejercen la fuerza pública, ¿no? El Ministerio del Interior y Defensa también como que le abren el abanico en esta cuestión de hipótesis de legítima defensa. Un segundo, por favor, sí, no quiero olvidarme de esto. En el capítulo 5, dentro también de seguridad pública, hace referencia a las normas sobre adolescentes privados de libertad. Y esto, breves palabras, ¿no? Porque ya han expedido la comisión el Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente del Uruguay. Pero sí entiendo que acá hay como un retroceso. Acá hay una modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Y qué hay? Es un aumento de pena, hay una modificación al régimen de semilibertades y la conservación en algunas hipótesis de los antecedentes de los adolescentes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque acá vemos clarísimo la sanción, ¿no? El derecho penal punitivo, el retroceso de los derechos humanos, cómo la represión
y la sanción actúa en base a ningún tipo de elemento, ¿no? No significa que el aumento de pena o la mayor represión va a bajar los delitos, sino que por el contrario, estamos retrocediendo, no sería por ahí el camino. Esto, insisto, no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, el Comité del Derecho del Niño y Adolescente en Uruguay ya se expidió también, y lo que sí me parece que el aumento de pena no baja el delito, y lo que hace esto es una regresión, ¿no? Un aumento de pena, un aumento de sanción, creyéndonos que estamos protegiendo y en realidad no, estamos retrocediendo. Me quedo por ahí porque ya me avisaron que no me queda tiempo. Bueno, gracias, Rosmarie y Silvia. Ahora le vamos a dar la palabra a Natalia Fernández, que es abogada especializada en género, en situaciones de amparo y en trabaja en los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica con el colectivo La Pitanga. Y está haciendo una maestría en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas. Buenas tardes, Soledad. Bueno, gracias a las compañeras. Y para los que nos están escuchando, voy a tratar de conversar con ustedes en un análisis de los artículos 6 y 7 y 8 de la Ley de Urgente Consideración. Estos artículos corresponden a los artículos 272, 272 bis y 272 ter de nuestro Código Penal, cuya última redacción fue incorporada por la Ley 19.580 en diciembre del 2017. O sea, que tiene una redacción bastante actual en ese sentido. Esta ley es la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Como les venía diciendo, en esa oportunidad se dio una discusión en condiciones de discusiones parlamentarias de una normalidad que no es la que estuvo describiendo la doctora Rutin cuando comenzó a hablar en las actuales condiciones que se están dando esta discusión parlamentaria en relación a la Ley de Urgente Consideración. Y en esas condiciones se dieron acuerdos en cuanto a los aportes a la norma de estos artículos de los que concretamente estamos hablando. Sin embargo, aún en esas condiciones en las que hubo acuerdo, hubo algunos errores sobre los que se había realizado un consenso previo y por lo tanto no quedaron plasmados en la norma y que son importantes para estos delitos. Estoy hablando, por ejemplo, de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en la infancia. La Ley de Urgente Consideración pierde en esta oportunidad la posibilidad de subsanar este error y darle oportunidad a una persona que fue víctima de abuso sexual en su infancia, que cuando se sienta preparada, que cuando se sienta libre de esa coacción y de las amenazas que la puso en manos de ese agresor sexual, pueda denunciar. El tener el derecho a una reparación por parte de la justicia por lo que le ocurrió y que los culpables de estos delitos tengan el reproche de derecho y además pueda hacer ese ejercicio que evita también que estos perpetradores sexuales, estos violadores, continúen con esta conducta que no desaparece por sí sola y aún menos ante el silencio de la justicia. Bueno, ya como entrando en los artículos que les había mencionado que quería comentarles, el primero de ellos es el artículo 272 del Código Penal y que coincide con el artículo 6 de la Ley de Urgente Consideración, corresponde al delito de violación. Yo no voy a comentar de todos los cambios que tiene cada uno de los artículos que les mencioné, sino específicamente de aquellos que de alguna forma entendemos es una redacción grosera por la violencia que genera en relación a los derechos que debía proteger. La propuesta en esta redacción, en el artículo 272, en su primer inciso, leo textual. Nosotros, no sé si están en pantalla, los artículos, yo había subido o había pretendido subir la redacción actual del artículo de violación y cómo quedaría con la propuesta de la Ley de Urgente Consideración, y en esta se quita del texto lo que les voy a leer. No obstante, se admitirá prueba en contrario cuando la víctima tuviera 12 años cumplidos. ¿Cuáles son las consecuencias de quitar esta oración de la norma? En principio se podría pensar que eso va a limitar que estos delitos
se perpetúen contra niños, niñas y adolescentes, porque se supone que protege más. Y esto es un error de apreciación. Entender que eliminar la posibilidad de probar el consentimiento de una menor de 15 años va a hacer que el delito desaparezca es alejado de la realidad. Se reconoce, sí, que entender que 12 años válida para un consentimiento libre de un vínculo sexual es bajo en nuestro contexto cultural y social. Pero entender que la presunción absoluta de la violencia, o sea, entender que es violación cualquier relación sexual con una niña o niño menor de 15 años, conlleva en realidad a la censura y a la limitación en el derecho de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. En contrario, con un principio que es muy importante para el derecho a la infancia, que es el desarrollo, el principio de la autonomía progresiva de la voluntad. Este principio de autonomía progresiva de la voluntad, de su derecho a ser escuchados y ser respetados en sus decisiones, está plasmado en el artículo 1 de nuestro Código de Niñez y Adolescencia. Este código está especialmente dedicado al derecho de la infancia en nuestro país y afirma desde los 13 años es adolescente. La nueva redacción que se pretende dar por parte de la Ley de Urgente Consideración, entendemos que tiene que tener armonía en cuanto a toda la normativa nacional, porque no se puede reformar una parte de la normativa y dejar lo otro sin considerar las consecuencias que esto va a tener. La coherencia debida a todo el sistema en forma adecuada va a permitir una interpretación adecuada de las normas. Y avanzando en este punto, en relación al artículo 7 de la Ley de Urgente Consideración, que en el Código Penal identificamos como el abuso sexual, artículo 272 bis, en su primer inciso también hay un cambio propuesto por la Ley de Urgente Consideración y también hay una parte que desaparece de este primer inciso, que también les voy a leer textual cuál es esa parte que desaparece. La presunción, esta presunción no regirá si se tratara de relaciones consensuadas entre personas mayores de 12 años y no exista entre ambas una diferencia mayor a 10 años. Esto último fue incorporado por la ley 19.580 que les había mencionado. No cabe duda que si estamos ante una relación en la cual una de las personas tiene 14 o 15 y la otra tiene 50 o tiene 40 o incluso 30, estamos ante una relación abusiva. Pero cuando estamos ante un supuesto de una de las personas que tiene 14 o 15 años y la otra tiene 16, 17 e incluso 18, esa nota de violencia que quedaría con la redacción propuesta actualmente no la podemos determinar a priori, porque en esas circunstancias tenemos que atender al grado de madurez y a las facultades de cada adolescente involucrado, con las consecuencias que anteriormente mencionamos, que si no sería limitar los derechos sexuales y reproductivos de estas adolescentes. Y eso no sería el cumplimiento del objetivo que dicen tener, que es evitar que este delito se siga perpetuando. Ningún abusador sexual va, porque en los estudios internacionales en la materia lo de así, va a inferir que porque tiene más pena no va a cometer el delito. En el ámbito del derecho penal, no estamos atendiendo a consideraciones religiosas o morales. Lo que se debe hacer es prever límites razonables y claros para que el técnico de derecho que deba aplicarlos no caiga en equívocos. Es un error entonces, como venimos diciendo, pensar que sostener que relaciones sexuales con menores de 15 años va a evitar entonces este delito. Lo que es necesario pensar, si esa es la motivación para este tipo de regulaciones, es que el abordaje de la problemática debe darse desde un marco de protección integral de la infancia que incluya planes de educación para los propios niños, niñas y adolescentes, que sean ellos mismos capaces de visualizar estas despreciables acciones en las primeras etapas y también poder contar con adultos referentes que les crean cuando esto pasa y puedan tomar como válidos sus relatos realizando las acciones que ellos entiendan necesarias. Muchas veces
este delito, cuando se denuncia ante la justicia o cuando se denuncia simplemente que el niño o adolescente puede pronunciarlo, no solo se evita que él mismo sea víctima de continúe siendo víctima de este delito, sino que otros niños, niñas, adolescentes que están en el entorno también sean víctimas del mismo perpetrador sexual. Y así, sobre lo que venimos considerando como errores de apreciación del problema, estamos en el último artículo de la LUC que quería comentarles, que es el artículo 8 de la Ley de Urgente Consideración, que corresponde al delito de abuso sexual agravado. Este artículo, lisa y llanamente, lo que hace es borrar de un plumazo la pena prevista para la tentativa de este delito. Es decir, cuando este delito no llegara a consumarse. Es un delito grave, especialmente agravado, dice el codificador, la previsión a texto expreso de poner 2 años, como está actualmente en la redacción, para el delito tentado, o sea, aquel delito que se da sobre los actos preparatorios para la consumación del abuso sexual, está en la intención del legislador de dejar a texto expreso que esta pena mínima tiene que ser de 2 años y no puede ser de menos, porque la realidad es que en nuestro Código Penal hay una previsión suficiente para nosotros poder calcular qué pena le correspondería por un delito tentado, y esto es mucho menos que 2 años. Y entonces, sin esta previsión expresa, la propia pena del delito tentado, que ocasiona graves consecuencias, no estaría realmente teniendo sus efectos. Ya que Soledad me está apurando, voy a tratar de apurar un poco más. En este sentido, no hay una coherencia en las penas, en las reformas de las penas que esta ley de urgente consideración está proponiendo. Parece que quizás a quienes tuvieron la buena intención de redactar estos artículos no pensaron que realmente no solo tiene que haber una armonía con otros códigos, sino también entre sus propias redacciones y las penas que han decidido poner a estos delitos. En realidad, también entiendo que este aumento de penas no es la solución para la violencia sexual, como dijimos. Muchas veces es un delito que trabaja desde el silencio y el miedo de la víctima. Los niños, niñas y adolescentes necesitan un marco de contención que el derecho penal de última ratio, como es, no contempla. Estas situaciones pocas terminan en penal. Las agresiones sexuales en la infancia son entonces muy invisibilizadas, son lisas, pero sí podemos afirmar con cifras a la vista que, por ejemplo, el embarazo infantil forzado ha disminuido en los últimos años de acuerdo a las políticas públicas que se han desarrollado en este sentido. Desde el lugar de niños, niñas y adolescentes tiene que venir la protección de ellos en estos derechos y no desde el punitivismo penal en solitario. Derribar estereotipos y creencias sobre la sexualidad y el compromiso de la sociedad con información oportuna y válida son las propuestas que permiten perseguir y seguir avanzando en el derecho de la infancia. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Nati, por estos comentarios. Ahora sigue Ivana Mansolido, que es abogada feminista, integra el grupo Género y Derecho, es asesora jurídica de diversos movimientos feministas, y bueno, viene trabajando hace años con esto. Todo tuyo, Ivana. ¿Se escucha? Hola. Perfecto. Bárbaro. Bueno, antes que nada agradecer a las compañeras de la Intersocial Feminista por este espacio, también a las colegas que están hoy día acá, súper interesante lo que vienen hablando, voy en la misma línea, y a todas y todas las personas que andan por allí. Yo creo que permitirnos hoy día este espacio de pienso, de discusión, de reflexión, desde una perspectiva de derechos humanos y géneros es fundamental para aportar a todos los debates, sin dudas, pero fundamentalmente en este momento a la LUC. Un poco como introducción y manejando lo que ya decían las compañeras, mencionar que los derechos humanos, porque a veces escuchamos mucho decir, bueno, los derechos humanos, géneros, demás. Los derechos humanos surgen de una necesidad de que todas las personas cuenten con condiciones esenciales para una vida digna. Estos derechos humanos no caen del cielo,
y son producto de un proceso de construcción y cambio a lo largo de todos los años. Yo creo que no somos ajenas a que Uruguay tiene una reputación en la región que nos coloca en un lugar más allá o más acá privilegiado por ahí comparado con otros países, en lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de alguna manera generar garantías para el cumplimiento de su ejercicio. Analizar precisamente este borrador de la ley desde estas dos perspectivas nos va a permitir analizar las posibles repercusiones y las consecuencias que estas normas pueden llegar a tener en el derecho de nosotras, las mujeres. Y en especial, analizar desde la perspectiva de género de alguna manera implica reconocer que que existen en nuestra sociedad relaciones de poder, ¿verdad?, que se dan, que son actuales, y que de alguna manera favorecen a los hombres como grupo social y no desfavorecen a nosotras, y son discriminatorias para las mujeres y para las disidencias. Esas relaciones no son naturales, están constituidas social e históricamente, y se atraviesan además con otras dinámicas como son la clase, la etnia, la edad, la orientación sexual o la religión. Yo entiendo que desde el Estado debe trabajarse posicionado desde una perspectiva que de alguna manera ofrezca posibilidades de cambios culturales. Yo creo que eso es lo fundamental. Y hay que tomar en cuenta que estas temáticas se relacionan directamente con esa distribución desigual de poder que existe en las sociedades, ¿no?, por lo que en realidad se requieren profundas modificaciones en esta área, y analizando la LUC no es precisamente lo que está pasando. Este cambio social exige un respeto de los derechos de las mujeres, pero además las mujeres tenemos que estar en el centro de esas transformaciones. Tienen que estar nuestras diversas formas de pensar, de sentir, de actuar. Y como decían las compañeras, no parece ser esta la perspectiva de este borrador. No solo son pocas las propuestas en lo que tiene que ver a las políticas de género, son muy pocas, sino que además las que hay están solamente limitadas a endurecer las penas para los delitos sexuales y establecer castigos para la destrucción de tobilleras y otros dispositivos de control, precisamente de lo que yo. En esta oportunidad, bueno, mi intervención va a estar enfocada en dos artículos. Uno de ellos es el artículo 16, que habla precisamente de la destrucción de las tobilleras, y el otro es el artículo 32. No sé si está en pantalla, pero bueno, el artículo 36, un poco a grandes rasgos, lo que dice es que toda persona que deba aportar por disposición judicial un medio o dispositivo de rastreo y control electrónico, o sea, las tobilleras, deberá preservarlo en las mismas condiciones en que le fuera entregado y colocado, conservándolo con la diligencia de un buen padre de familia. En principio me voy a centrar en eso, en ese deber de conservarlo con la diligencia de un buen padre de familia. Sigue el artículo diciendo: el retiro no autorizado o la destrucción intencional, total o parcial, del medio o dispositivo de control electrónico por parte de la persona que deba aportarlo o de un tercero será castigado con una pena de 10 meses a 18 de prisión y con 20 a 900 unidades reajustables. Eso es lo que dice todo este artículo. Primero que nada, es incongruente total solicitar a quien está obligado a usar un dispositivo electrónico de localización de personas, como la tobillera, el deber de comportarse con la debida diligencia de un buen padre de familia. A ver, este concepto es un concepto legal, sin duda, ¿no? Es un concepto del derecho que, bueno, quienes estudiamos derechos lo hemos aprendido desde el primer año de facultad y lo tenemos muy claro. Implica de alguna manera, y en este caso, que quien usa esa tobillera se tiene que comportar con una diligencia media, ¿tá?, con el objeto de evitar que el comportamiento ese negligente, imprudente o desatento pueda llegar a causar algún perjuicio a otros u otras sujetas. Este es el concepto legal de nuestro derecho, o sea, una diligencia media. Es un patrón de razonabilidad que alude a lo que la mayoría de las personas, que no son ni descuidadas ni imprudentes, harían en esa circunstancia y en ese contexto social y cultural. Si bien esta ley, y en este artículo se nota, no limita el uso de este dispositivo únicamente a los casos de violencia basada en género, que, punto aparte, es una preocupación, atento a que hoy día no son suficientes las tobilleras, escuchamos que no hay presupuesto, que bueno, que con la declaración, no olvidemos que estamos en el medio de una declaración de emergencia por violencia basada en género, que bueno, que hay lista de esperas para que las mujeres puedan acceder a esta medida de protección, y aún así parece que la LUC no limita la tobillera a los casos de violencia basada en género, ¿tá? Lo cierto es que en las situaciones de violencia basada en género, quien tiene una tobillera es porque representa un alto riesgo de vida
para la mujer, sus hijos, hijas u otras personas a cargo de su cuidado. Y así que pedirle a esta persona que pueda atentar contra la vida de otro y que representa un riesgo, que se comporte para utilizar una tobillera como un buen padre de familia, resulta por lo menos inadecuado a grandes luces. Para quienes, bueno, no conocen en realidad, un dispositivo de verificación y presencia de localización, que es lo que comúnmente conocemos como tobilleras, se coloca por una orden judicial a un agresor como medida de protección, bueno, a esa mujer, niña, niño, adolescente, luego de que un equipo técnico realiza unas pericias, esas pericias asesoran al juez y se presenta un informe donde se mencionan los hechos y las consecuencias basándose precisamente en conocimientos técnicos, ¿tá? Y bueno, en este informe y en este caso se concluye, ¿tá?, que hay un riesgo vital para la o las víctimas. Entonces, ¿en serio le vamos a pedir a un agresor que se comporte como un buen padre de familia? Me parece, a mí en lo personal me parece hasta ridículo. Además de todo este artículo, y un poco trayendo lo que decía al final con respecto a la multa, no armoniza con lo que dice el artículo 173 del Código Penal, que es el de desacato, que es un artículo que dice que, no tengo el 173 del Código Penal, que cuando se incumple una medida cautelar impuesta judicialmente en procesos de protección ante la violencia basada en género, doméstica o sexual, el delito se castiga con 3 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Entonces, va a ser necesario armonizar el artículo 173 del Código Penal, porque si no en la práctica lo que va a pasar es que quien destruye la tobillera, en realidad, va a pagar la multa, probablemente, ¿tá? No sea cosa que se termine solamente sancionando estas conductas con una sanción económica, cuando en realidad lo que hay atrás es que peligra la vida de las víctimas de violencia basada en género, ¿tá? Bueno, un poco trayendo ese artículo quería comentar eso, lo de la diligencia de buen padre de familia, y bueno, que no se limite únicamente a la sanción económica. Luego voy a mencionar a grandes rasgos el artículo 32, es un artículo extenso, por eso no lo voy a leer, pero bueno, es un artículo que menciona régimen de libertad a prueba. Se trata de un artículo que regula, bueno, este régimen de libertad, y el borrador específicamente dice que consiste en someter al penado el cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social, en el ámbito personal, comunitario, laboral, a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. En este sentido, este artículo, que menciona régimen de libertad a prueba, excluye algunas conductas consideradas especialmente graves. Hasta ahí perfecto. Ahora, lo que llama la atención es que dentro de ese elenco de delitos no se excluye a los autores de delitos sexuales del Código Penal, ni tampoco a los delitos previstos por la Ley 7.815, que es la Ley de Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes incapaces, que afectan, lógicamente, gravemente los derechos humanos, en particular de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Pero peor aún, y esto es como para finalizar, es que sí se excluye de forma explícita a los autores de hurto agravado, ¿ah?, que son delitos de escasa entidad, de escasa gravedad, y que no hay violencia contra las personas, sino que el bien jurídico protegido es la propiedad, ¿ah? Bueno, hasta aquí llega un poco mi intervención. Bueno, una vez más agradecer el espacio de participación y escucha, voy a seguir conectada, no sé si vamos a tener tiempo de intercambio y demás, pero gracias por el espacio. Bueno, gracias Ivana por tus comentarios. Ahora vuelve Silvia Camejo a comentar los artículos que eligió. Silvia, ¿estás por ahí? Si no, vamos con la doctora Lucía Fernández, que capaz que sufrió alguna... Estoy acá. Silvia, estás acá, perfecto. Te dejamos la palabra a vos, para no alterar el orden. Perfecto, perfecto. Bueno, en realidad la idea mía era comentar algunos artículos como el 57, el 58 y 59, modificaciones que se realizan en el organigrama del Ministerio del Interior y que tienen que ver con las políticas de género. El artículo 57 crea la Dirección Nacional de Género, sustituyéndolo por la División de Género,
de la División de Políticas de Género existente hasta el momento. Y en el 58 crea el cargo de director general nacional de políticas de género. No voy a leer el artículo, son artículos extensos, pero más vale, creo que es más sustancioso hablar de los conceptos y los contenidos que del artículo en sí. En realidad, el artículo 57, como les decía, creo que manifiesta una intencionalidad en crear la Dirección Nacional de Políticas de Género. Prima facie podríamos pensar, digo, y este artículo está en discusión porque hay quienes opinan que crea una dirección nacional es de mayor jerarquía que la división de políticas de género existente hasta el momento, pero desde mi perspectiva y de algunas organizaciones sociales, como la Red Uruguaya de Violencia de Género, Sexual y Doméstica, y también hubo una observación por parte de ONU Mujeres respecto a estos artículos. Y paso a explicar por qué. A través del artículo 57 y 58, nosotros pensamos que hay una dejerarquización de las políticas de género del Ministerio del Interior. Al desaparecer la división de políticas de género, que era la encargada, de alguna forma, de crear, diseñar, monitorear y evaluar las políticas de seguridad con perspectiva de género, al estar dentro de la secretaría, digamos, del ministro, desparramaba estas políticas a todas las direcciones del ministerio, transversalizaba esas políticas de seguridad y de género a todo el ministerio. Y en constituirse como una dirección nacional, pasa a ser como una dirección más. No está por encima y desparrama sus diseños y sus programas a todo el ministerio y hacia el exterior, sino que pasa a ser una unidad ejecutora más. Entonces, desde esta perspectiva, se entiende que va a tener sus recursos humanos propios, va a tener un presupuesto propio, y también va a ser, en este caso, quien va a crear las políticas y las va a ejecutar. Es decir, quien va a ser la operadora de esas políticas de género. Lo que estaría, digamos, en disonancia con el tema de planificar, evaluar y monitorear, porque sería ella directamente quien haría la parte operativa. Entonces, en este sentido, nosotros consideramos, o por lo menos desde el análisis o estudio que hice primario, es muy discutible, y está bueno que se hagan estas intervenciones para escuchar todas las partes, la respuesta policial, como se ha implementado actualmente en estos 15 años, desde que se creó la División de Políticas de Género, se realizó a través de varios diagnósticos y evaluaciones a nivel nacional. Y uno de los principales indicadores ha sido, por ejemplo, el aumento del 200% de las denuncias que se hacen a nivel policial. Es decir, si nosotros recordamos, siempre está bueno hacer un poco de historia para ubicarnos en lo que había pasado cuando se dictó la ley 17.514, la ley de violencia doméstica, en los cuales las mujeres iban a las comisarías a hacer una denuncia, donde todavía no había una sensibilidad en género, no había una perspectiva de género, y se daban vueltas sin hacer la denuncia porque eran maltratadas, se revictimizaban. Bueno, todo este proceso durante estos 15 años llevó no solo a crear las unidades de violencia de género, que son especializadas, no solo en cuanto al personal, sino en cuanto a las infraestructuras que tienen para recibir a la mujer cuando viene a hacer la denuncia, sino que también en todas las comisarías desparramó este programa, sensibilizando y transversalizando a todo el ministerio. Entonces, eso llevó a que hoy aproximadamente hay un aumento en las denuncias, y esto habla de la recepción que tienen las mujeres cuando se disponen. Sabemos que cuesta mucho a veces hacer una denuncia, pero cuando llegan a hacer la denuncia, hay personal capacitado, sensibilizado, que las recibe en todas las comisarías y en las unidades de violencia de género. Entonces, esto llevó a que se hagan más denuncias a nivel policial que directamente judicial. Hubo una inversión. Entonces, creo que en estos últimos 10 años se ha llevado a cabo un proceso bien interesante por parte del Ministerio del Interior, no solo con la parte de las denuncias, sino también, como recién hablaba Ivana, sobre todo la implementación y la preparación que ha tenido
todo el personal del Ministerio del Interior en cuanto a las tobilleras, a la implementación de estos dispositivos, el monitoreo que hace a diario, las 24 horas, los 365 días del año, es una gente muy comprometida y no pertenecen a una unidad determinada, sino que pertenecen al Ministerio del Interior y no están dentro de una dirección nacional determinada. Entonces, las políticas, otra de las cosas que es muy importante, este cambio que se quiere introducir con la LUC no tiene ninguna fundamentación. Y esto es algo que resaltaba el rector de la universidad, Rodrigo Arín, cuando él fue a hablar sobre el tema de la universidad, decía que la ley en general tiene una expresión de motivos, pero cada modificación que se hace en la ley, no hay una fundamentación para la modificación, se modifica y punto. Entonces, cuando se va a defender por alguna organización social, por alguna comisión, en realidad no se sabe bien por qué se está cambiando. En este caso que nos trata, que estoy hablando de los artículos 57 y 58, no hay ninguna evaluación de por qué se cambia radicalmente y se crea esta dirección nacional. La política llevada a cabo por la División de Políticas de Género del Ministerio se ha basado en diagnósticos y evaluaciones en estos años y ha llevado al diseño y al rediseño de políticas de seguridad y monitoreo, y se basó, por ejemplo, en el 2009 hay un diagnóstico institucional de género que se llevó a cabo con la cooperación española. En el 2012 se hizo un análisis, una evaluación con el LATU, y se hizo un diagnóstico nacional de la respuesta hacia la violencia basada en género. 2013, también entre el LATU y la UPP y el Ministerio, se hicieron evaluaciones y estadísticas sobre cómo había que diseñar y rediseñar estas políticas. Y el 2014 igual, o sea, hay un procedimiento y un proceso que implica un estudio, que implica una base académica para tomar y rediseñar estas políticas de seguridad basadas en género. Entonces, no se entiende demasiado el porqué de crear esta dirección nacional. Creemos que también cuando se implemente esto de la dirección general, esas 56 unidades de violencia especializada van a quedar dentro de la órbita de la dirección nacional. Entonces, si hoy, para situarnos, tenemos 56 unidades de violencia especializada dentro del Ministerio del Interior, más todas las comisarías donde las mujeres pueden ir a hacer sus denuncias. Si esas 56 quedan centralizadas en la Dirección Nacional de Políticas de Género, estamos convencidas que se va a reducir el ámbito donde las mujeres van a poder hacer las denuncias. Y esto atenta contra las propias mujeres, atenta contra nosotras y su posibilidad y su acceso a la justicia. Entonces, creo que es un tema que se tiene que rediscutir, que lo tenemos que pensar, porque también atenta contra las buenas prácticas que nuestro país, que nuestro Estado, que Uruguay, estaba llevando adelante con el tema de la prevención de la violencia basada en género. ¿Y por qué digo esto? Porque también, si nosotros pasamos al artículo 59, podría estar la discusión si la Dirección Nacional tiene más jerarquía o menos jerarquía, pero si nosotros pasamos al artículo 59, donde se crea el Gabinete de Seguridad del Ministerio del Interior, dice, el gabinete, primero, el lenguaje no tiene para nada inclusivo, ¿no? Se ve que va a estar integrado solo por varones, porque está, el Gabinete de Seguridad del Ministerio del Interior será presidido por el ministro, estará integrado por el secretario, por el director general de la Secretaría de Policía Nacional, el director de la Guardia Republicana, el jefe de policía de Montevideo, el jefe de policía de Maldonado, el jefe de policía de San José, y así varios más. Y no habla que esté integrado por la directora o el director de políticas de género del ministerio. O sea, fue excluido. Entonces, estamos convencidos que con esto lo que se intenta es desjerarquizar las políticas de género que lleva adelante el ministerio a través de la creación de esta Dirección Nacional, que atenta contra la prevención y la atención en lo que ha llevado a cabo en estos últimos 15 años el Ministerio del Interior. Y para terminar,
esto fue, como yo les decía, observado también por mujeres o no mujeres, en cuanto al artículo 59, que dice que la ley 19.580 establece que en sus disposiciones son de orden público e interés general, y declara prioritario erradicar la violencia de las mujeres, niñas y niños y adolescentes. Por su parte, el artículo 24 de dicha ley, estoy hablando de la 19.580, entre otras directrices de políticas, establece que el Ministerio del Interior y todo otro organismo vinculado a las políticas de seguridad debe transversalizar la perspectiva de género en la política de seguridad. Entonces, a nosotros nos llamó poderosamente la atención y bueno, como recién decía Ivana, creemos que esto es un retroceso por las políticas preventivas y de transversalización de género que se estaban llevando adelante por parte del Ministerio del Interior. Gracias. Bueno, gracias Silvia. Voy a hacer al revés, porque la doctora Silvia Camejo, como entró primero con Rosmarie, no la presenté, y es una abogada feminista que también integra el Grupo Derecho y Género de la Universidad de la República, integra el Encuentro de Mujeres de la Costa y Canarias en Movimiento, y es aspirante a derechos, especialista en Derechos Humanos de la UDELAR. Bien. Muchas gracias, Silvia. Perdón por no haberlo hecho antes, pero como se me cruzaron las intervenciones, no te había podido presentar. Perfecto, gracias. Y ahora viene la doctora Lucía Fernández Ramírez, que también es abogada, es voluntaria en programas sociales de cárceles, maestranda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y a su vez es docente de Derecho Procesal en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho. Adelante, Lucía. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en este espacio de intercambio. Me gustaría realizar algunas consideraciones previas sobre el proyecto de ley en términos generales, algo muy breve. Decirles que, según la Constitución, la declaratoria de urgente consideración no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo, es decir, el Poder Ejecutivo no puede inventar la urgencia, sino tan solo declararla. Es un actuar del Poder Ejecutivo que importa una decisión reglada y no discrecional, y menos aún arbitraria. En esa línea se pronuncia el artículo 168, numeral 7 de la Constitución. Y a la vez existe un principio general de derecho según el cual lo que no puede violarse de manera directa está prohibido que se haga recurriendo a su transgresión de maneras indirectas. Se lesiona también en forma bastante ostensible el principio de separación de poderes. Me gustaría, como objeto de mi presentación, muy brevemente analizar dos artículos que se encuentran en la sección 1, dentro de lo que es la temática seguridad pública, y a su vez dentro del capítulo de normas sobre gestión de la privación de la libertad, me gustaría comentarles algunas líneas en relación al artículo 85, que refiere a una modificación en el régimen de la redención de pena por trabajo y estudio. Creo que lo están viendo allí en la diapositiva. La modificación realizada tiene que ver con algunos delitos que se excluyen de esta herramienta o de este beneficio. Allí lo pueden ver ustedes en la diapositiva. Decirles que esta herramienta de redención de pena por trabajo y estudio es una de las cosas que mejor ha funcionado para combatir la reincidencia. Limitar ese régimen a una larga lista de delitos, que las pueden ver allí en la diapositiva, detrás de cuya carátula puede haber modalidades leves o moderadas, implicaría un gran retroceso, perdiéndose las posibilidades de progresividad para la rehabilitación, generaría tensión, desmotivación y cortaría uno de los pocos factores que generan buena convivencia dentro del sistema, así como los incentivos de mejora en las condiciones de convivencia. Pienso que a la hora de legislar sobre esta temática, más allá de la forma jurídica que se utilice, hay algunas temáticas que están involucradas que son no jurídicas, que tienen que ver con la salud mental, la familia, las normas y los valores culturales, las prácticas sociales, el trabajo, la exclusión social, entre otras dimensiones. Y en general se tiende a pensar que más penas y más presos nos darán más seguridad. No hay estudios que indiquen eso, y además, en general, los estudios más reconocidos señalan que la eficiencia del sistema penitenciario, esto es, su capacidad de evitar nuevos delitos, tiene que ver más con un sistema cargado de contenidos socioeducativos, posibilidades de integración y presencia fuerte de las políticas sociales.
ustedes me podrán decir que puede ser razonable utilizar este instrumento solo para algunos delitos leves, dejando de lado aquellos que nos resulten más duros. Pero, en mi opinión, eso implica renunciar al rol rehabilitador y a la finalidad de tratamiento que tiene, en definitiva, la privación de libertad, y a la cual el Estado está no solo comprometido, sino obligado por las normas nacionales e internacionales que se encuentran vigentes. Para mí tampoco es un fundamento válido, y mucho menos un fundamento amparado en normas de derecho, establecer que existen personas de muy improbable resocialización. El Estado a priori no puede negarse a sí mismo esa obligación de resocializar que, como dije, la establecen y la obligan las normas nacionales e internacionales. Un aspecto importantísimo relacionado a este punto tiene que ver con la selectividad que implica este punitivismo por parte del Estado. Nos lleva ello a pensar que la gran mayoría de las personas presas son varones, jóvenes y que se encuentran en situación de pobreza. De esta forma, la selectividad se expresa a través de ciertos mecanismos que se ejercen para captar a determinadas personas y a determinadas conductas. Y ese sistema está diseñado para varones, esencialmente, y se replica sin más en las mujeres. A eso le sumamos situaciones de violencia institucional, que son estructurales, y que determinan en muchos casos una múltiple vulneración de derechos, sumando lo que llamaría una suerte de penas accesorias por impuesta por el juez competente, se le agregarían otras por la vía de los hechos. Y con esto, por ejemplo, me estoy refiriendo al efecto negativo que podría tener esta modificación, por ejemplo, en aquellos casos de mujeres procesadas o penadas por delitos de homicidio, cuando en el trasfondo lo que se dio fue un contexto de violencia doméstica o afines, es decir, mujeres víctimas de género que la mayoría de las veces actuando en situaciones de legítima defensa, se produce el resultado de muerte de su pareja u otra persona, y ese trasfondo no es valorado o tenido en cuenta, y se culmina con una condena lisa y llana por homicidio, en varios casos muy especialmente agravado por el vínculo. Entiendo que al castigo de la pena se le suman otros que se van guardando en el cuerpo y en la mente de las personas, y especialmente en el de las mujeres. Se genera una etiqueta, no hay una posibilidad de generar y mantener lazos de confianza, y con ello el sistema provoca un sufrimiento en la persona, provocándole un estigma y una multiplicidad, en definitiva, de condenas por la vía de los hechos. Tanto en este artículo como en todo el capítulo hay una ausencia total de enfoque de derechos humanos, de interseccionalidad y de perspectiva de género. El mal llamado trabajo de rehabilitación en las cárceles, al que personalmente prefiero llamarle resocialización o socialización a secas, no reconoce a la población femenina cuya realidad debería contemplarse de manera específica. También sería conveniente considerar desde esta perspectiva que entre las personas privadas de libertad existen otras realidades de género que tienen trayectorias diferentes y de mayor discriminación, tanto por su identidad sexual o mismo de género, y tampoco se hace referencia a la especial problemática de las hijas e hijos de mujeres privadas de libertad, sea conviviendo con ellas en el centro de reclusión o afuera. Esto es una situación que, como sabemos, vulnera el principio esencial del interés superior del niño, y que a la vez condiciona de forma determinante la vida presente y futura de estos niños y niñas. Este régimen aún vigente de redención de pena por trabajo y estudio es hijo de un paradigma de política criminal que es claramente opuesto al que promueven estos artículos hoy a estudio de la LUC. Y bueno, permítanme una reflexión, creo que cuando ni siquiera estábamos pudiendo darle la mayor calidad a dichos trabajos y a dicho régimen de estudio en las cárceles, bueno, se quiere derogar este mecanismo, borrando con ello años de trabajo sobre el tema, sin brindarse ni siquiera motivos o estudios de impacto que avalen o acompañen el porqué de dicha derogación. Entiendo que sería muy positivo para el sistema que este régimen de redención de pena no se modificara. Y por último, compartirles una breve reflexión de uno de los artículos, el artículo 52, que se encarta dentro de lo que tiene que ver con algunas normas procesales penales con impacto en el sistema carcelario. Este artículo 52, que los remito a su lectura, lo tienen aquí en la diapositiva para no extendernos demasiado,
tiene que ver con la posibilidad de conducir, es decir, la conducción policial de eventuales personas implicadas y testigos. ¿Qué es la conducción? Bueno, la detención de una persona por parte de la autoridad policial, de la policía. Este texto, desde mi punto de vista, es muy grave. Este nuevo texto además es inconstitucional, ya que nuestra Constitución solo permite que la policía conduzca o detenga en casos de infragante delito o con semiplena prueba de la comisión del delito, y además, y de mayor importancia, tiene que existir una orden escrita de juez competente. Esto está previsto en el artículo 15 de nuestra Constitución y también en pactos internacionales. El testigo debe concurrir a declarar voluntariamente o en todo caso por orden de la autoridad judicial, pero no arrestado por orden de la autoridad administrativa, es decir, la policía. Esto aplica, a mi entender, también a funcionarios, a testigos, a familiares de personas privadas de libertad, en el caso de ventilarse delitos ocurridos, por ejemplo, dentro de las cárceles. Y además, además de una eventual violencia institucional que podría generarse especialmente sobre el cuerpo de adolescentes y mujeres, reitero, es totalmente inconstitucional. Por ahí iría mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por tus comentarios. Y vamos bastante bien con la mezcla de intervenciones y presentaciones, que no fue una tarea sencilla de hacer ni de coordinar. Ahora le toca el turno a Mariana Fernández. Si me dan un segundo para que la pueda presentar. No sé dónde me quedó la... Bueno, lo hago al revés, como lo hice con Silvia, que comience Mariana y te presento al final. Hacemos al revés, Mariana. Bueno, gracias Soledad. Buenas tardes a todas y a todos. Celebro esta convocatoria y esta instancia de reflexión sobre el proyecto de ley de urgente consideración. Me parece importante reflexionar en conjunto y poner sobre la mesa los cambios que se pretenden implementar. En mi caso voy a hablar sobre los artículos 491, 492 y 493, que se titulan de la protección a la libre circulación. Estos artículos declaran ilegítimos los piquetes y facultan el uso de la fuerza pública para disolverlos. Un piquete, de acuerdo a la definición, es un pequeño grupo de personas que exhibe pancartas con lemas, consignas políticas, peticiones, etc. Según la norma, los piquetes pueden darse tanto en espacios públicos como privados y ser realizados por personas o a través de vehículos u otros objetos, cuando de esta forma se obstaculice o se interrumpa el tránsito de personas, bienes y servicios. A efectos de preservar este derecho a la circulación, se declara la ilegitimidad de las manifestaciones sin tomar en consideración el contexto o la forma en que se realizan las mismas, y se permite el uso de la represión para disolverlas. Asimismo, el Ministerio del Interior puede adoptar otras medidas que entienda pertinentes y requerir el auxilio de otros organismos públicos. Con esta regulación se da una seria afectación al derecho de reunión y a la libre expresión, consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Las manifestaciones públicas y las protestas son una forma de ejercer la libertad de expresión. Y eso porque entre sus objetivos centrales se encuentra la manifestación de opiniones, la difusión de información y la canalización de las demandas sociales. Los derechos de reunión y asociación, así como la libertad de expresión, garantizan y protegen otros derechos fundamentales porque se consagran como mecanismos de defensa para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por su parte, el derecho de reunión protege la congregación de personas en determinado espacio y momento para el logro de un objetivo en común, entre las cuales se encuentra la protesta social. Constituye un ejercicio colectivo de derechos, siendo particularmente importante para grupos de personas que han sido históricamente discriminadas o que se encuentran en condiciones de marginalización.
Por ello, la protesta puede ser el medio de defensa de derechos específicos vinculados a determinados grupos o intereses, como la igualdad de género, los movimientos de mujeres, la defensa de los derechos de las personas migrantes, de los niños, niñas y adolescentes, así como ser una herramienta de expresión de la identidad y de reclamo ante la discriminación de personas, por ejemplo, LGBT o la población afrodescendiente. Entonces, la protesta social funciona como un mecanismo de canalización y de amplificación de estas demandas, de aspiraciones y reclamos de grupos que no siempre tienen un acceso a los medios de comunicación o a los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. Sirven también como mecanismo de contralor estatal, ya que permiten denunciar los desbordes de poder o la vulneración de derechos, y a su vez sirven como una vía de petición o de reclamo a las autoridades públicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría sobre la libertad de expresión han afirmado que los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, la forma, el lugar y el mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, y que los estados tienen la obligación de gestionar el conflicto social desde una perspectiva del diálogo. Es decir, están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que se ponen en juego durante las manifestaciones, implementando las medidas que permitan su efectividad en la práctica. En este sentido, afirma que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como un enemigo, sino que debe consistir en la protección de los participantes y las demás personas. Por tratarse de derechos humanos que son inherentes a las personas, existen una serie de condiciones que deben cumplirse cuando se pretende limitarlos. En principio, tenemos la libertad y la restricción solo puede ser la excepción. Y así ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva número 5 del 85. En este sentido, los medios que se eligen para garantizar la libertad de circulación que protege la norma proyectada deben superar esta serie de requisitos que vamos a ver a continuación. Y la autoridad debe demostrar haber cumplido con los mismos. En primer lugar, para restringir un derecho es necesario que se establezca por ley, o sea, solo la ley puede restringir derechos humanos. Y la limitación tiene que estar prevista de forma previa, en manera expresa, tiene que ser precisa, clara, establecer con claridad sus condiciones y cuál va a ser la limitación. Debe buscarse cumplir un objetivo legítimo, que sea autorizado por la normativa. Orientarse a asegurar el respeto de los derechos de las demás personas o a la protección del orden público, la seguridad nacional, la salud pública, etc. Y así el artículo 45 en su literal F de la normativa proyectada dispone que el uso de la fuerza será utilizado para disolver las reuniones o manifestaciones que perturben el orden público. La protección del orden público es un concepto jurídico que es indeterminado, que debe llenarse de contenido en cada situación, pero debe interpretarse siempre vinculándolo con los estándares de una sociedad democrática. Su protección no puede significar en ningún caso la supresión total de derechos y debe realizarse generando un justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego. No puede utilizarse para restringir, no pueden utilizarse los derechos de las personas a su libertad de circular para restringir sin más las protestas pacíficas. La limitación tiene que ser necesaria, tiene que justificarse en objetivos colectivos que por su relevancia meriten una limitación. Debe utilizarse en la medida estrictamente necesaria para conseguir el fin perseguido. Y si existiera otra forma de lograrla sin restringir un derecho, debería preferirse la misma. Asimismo, entre varias alternativas de intervención, tiene que usarse aquella que afecte en menor medida al derecho. La restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y tiene que ajustarse al logro de ese objetivo. Es decir, que la gravedad de las intervenciones tienen que ajustarse a la necesidad, a la urgencia de estos objetivos perseguidos. Si no son urgentes o no son necesarios, los mecanismos utilizados tienen que ser de menor intensidad. Y reitero que en ningún caso esto puede suponer la vulneración, la negación de un derecho.
Por último, se debe respetar el principio de no discriminación, es decir, que no puede restringirse en base a prejuicios o intolerancia hacia determinados grupos o personas, ni por el tipo de reclamo o mensaje que se pretende manifestar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el ejercicio del derecho de reunión puede generar distorsiones en la vida cotidiana, generar molestias y afectar otros derechos que merecen protección. Sin embargo, esto es parte del funcionamiento de una sociedad plural, donde existen intereses diversos y a veces contradictorios, y todos deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse. Por esto, los estados que establecen limitaciones deben ser especialmente estrictos. La aplicación generalizada de restricciones legales, dice la Comisión, al derecho a participar en protestas pacíficas es de por sí desproporcional, porque no permite tomar en cuenta las circunstancias específicas en cada caso concreto. Entonces, el proyecto de ley de urgente consideración en pos de proteger el derecho a la libre circulación restringe de manera arbitraria las manifestaciones sociales, afectando el derecho de reunión y la libertad de expresión. Pone en igual plano la circulación de personas, de bienes y servicios, sin distinguir de qué clase son los mismos. No considera de qué forma se afecta el derecho de las otras personas cuyo tránsito se ve impedido o obstaculizado, y tampoco contempla la existencia de otras vías para su ejercicio. Se limita a declarar ilegítimas las manifestaciones que afectan la libertad de circulación y habilitar el uso de la fuerza para disolverlas. Por lo que en atención al interés social que estas revisten, debe concluirse que no cumple con las exigencias señaladas para limitar derechos fundamentales y que por lo tanto viola los estándares internacionales de derechos humanos. La regulación de la ley de urgente consideración marca una tendencia hacia la criminalización de la protesta social. Y esto provoca una disminución de las garantías de los derechos de las personas que decidan manifestarse. Puede dar lugar inclusive a la inhibición o al temor de participación en estas actividades, afectando la consolidación de una sociedad pluralista. Por último, debe agregarse que el articulado proyectado contiene otras disposiciones, especialmente las referidas a la modificación de la Ley de Procedimiento Policial, la 18.315, que, como ha señalado la Institución Nacional de Derechos Humanos, constituyen una concentración y ampliación de las facultades del cuerpo policial, un aumento de su discrecionalidad, sin prever la existencia de otros contrapesos o contralores que garantizan los derechos de la población que está del otro lado. Entre los artículos a los que hago referencia, ya se han mencionado algunos, es el artículo 1, el 4 y el 11, que refieren a la legítima defensa de funcionarios policiales y militares, la regulación sobre la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad policial, y los artículos 43 y siguientes, que extienden el periodo de tiempo en el cual una vez que la persona es detenida se le informa al Ministerio Público, de 2 a 4 horas. Se hace una regulación sobre el uso de la fuerza por el cuerpo policial que no brinda todas las garantías. Respecto al empleo de las armas de fuego, se restringe su empleo en cuanto a efectuar disparos, pero no a exhibirlas, a esgrimirlas frente a la población, y esto puede generar en ciertas situaciones críticas, situaciones desbordantes. Asimismo, en el artículo 49 se regula una presunción de inocencia del personal policial en su accionar, lo que implica una inversión de la carga de la prueba, que en circunstancias donde es muy compleja su generación. Y bueno, después las consecuencias del deber identificarse cuando la policía lo requiere, permiten la detención de la persona por determinado tiempo. Y el registro personal que se puede realizar, si bien ya está regulado, lo establece de una manera más flexible, y dispone que se realizará por personas del mismo sexo siempre que sea posible. Y por último, bueno, el artículo al que hizo referencia la compañera, la doctora Lucía Fernández, respecto a la conducción policial que se puede realizar hasta por un plazo de 24 horas respecto de personas que no necesariamente estén involucradas en los hechos. Así que bueno, en definitiva, y para concluir, entendemos que estos artículos violan las garantías mínimas y afectan el ejercicio de los derechos humanos reconocidos, por lo tanto no deben ser aprobados. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariana. Bueno,
por tu intervención. Voy a presentarte al final, haciéndolo al revés. Ana Fernández Gallo es abogada, docente de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y asesora jurídica de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Ahora, a continuación, sigue la doctora Silvia Álvarez, que también es abogada, es aspirante a la cátedra, en la Cátedra de Derecho Constitucional y es abogada en uno de los servicios de atención a víctimas de violencia de género. Muchas gracias y te damos la palabra, Silvia. ¿Me escuchan? Muy bien. Perfecto. Voy a retomar el tema de la inconstitucionalidad que lo trajo a colación la doctora Rosmarie Rutin y Silvia Camejo, y más que nada en un tema y en un tono de pregunta, ya que el envío de este proyecto de ley de más de 400 artículos podría llegar a ser declarada inconstitucional por varias razones. La primera es por la extensión de la misma, ¿sí? Y es una posición del doctor Carjarville, que a prima facie podría fundarse la inconstitucionalidad en la cantidad de artículos, es la misma en la desviación y abuso de poder. La otra fundamentación que tenemos desde nuestra cátedra es la interpretación literal del artículo 168, numeral 7, literal A, de la Constitución, y este artículo es claro respecto a que el Poder Ejecutivo no puede enviar más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente. De este artículo surge una prohibición específica, y es que subyace en el concepto de la ley la idea de que se refiere, cuando hablamos de una ley de urgente consideración, a un articulado sobre una temática específica e interrelacionada. Entonces acá nos tenemos que autopreguntar ¿qué sentido tiene esta limitación que realiza la Constitución si basta unificar todas las modificaciones en un solo proyecto para evadirlo? Con este proyecto actual que se presentó y que ingresó al Parlamento, se intenta introducir varios proyectos en una sola ley de urgente consideración. Y para esto basta leer específicamente las secciones de la ley, las cuales son muchas y son muy variadas, para darnos cuenta que hay una diversidad de materia y una cantidad de artículos, los cuales van en contraposición del literal A de este mencionado artículo, el 168, retomando también lo que decía la doctora Silvia Camejo, que en los tiempos que estamos transitando, que es una época de pandemia a nivel mundial y que no somos ajenos, si esta ley tratara de proponer normas respecto a dificultades o medidas adecuadas para combatir lo que es el COVID-19, y esa ley fuese declarada de urgente consideración, estaríamos razonablemente frente a una ley de urgente consideración y que estaría ajustada a nuestra Constitución, lo cual no es el caso, porque vuelvo a repetir, en la ley de urgente consideración que fue presentada, se habla de diferentes temas, variados temas, que podría cada sección ser una ley de urgente consideración específica y tratada en diferentes momentos. También hay que tener presente que en realidad este artículo, el 168, numeral 7, literal A, habla de que el Poder Ejecutivo no nos puede presentar más de un proyecto de ley de urgente consideración simultáneamente, y parecería en esta ley que tenemos varios proyectos en uno solo. O sea, cada sección de esta ley que fue presentada, lo podríamos interpretar como que cada sección es una ley de urgente consideración respecto a ese tema planteado. Otra cosa que me gustó y que lo dijo la doctora Camejo y que estaba presente en lo que yo iba a hablar, es que es una ley ómnibus, y que estas leyes que comprenden, estas son leyes que comprenden en su articulado normas que por su contenido deberían estar separados. O sea, leyes que lesionan el principio de separación de poderes, y lo lesionan teniendo presente, y debemos tener presente, el artículo 85.3 de nuestra Carta Magna,
que habla de qué temas le competen específicamente a la Asamblea General, actuando en conjunto o separadamente. Y varios de los temas que le compete a la Asamblea General, o casualidad, están en esta ley que presentó el Poder Ejecutivo, ¿no? Y enrabando todo esto con lo que dijo la doctora Lucía Fernández, que también lo dijo, es que el doctor Corseñac manifestó que cuando hablamos de una ley, una ley de urgente consideración, no es un acto discrecional que tiene el Poder Ejecutivo, ni se puede inventar esa urgencia, ¿tá? Simplemente puede declararla, ¿tá? No es una decisión discrecional que tiene el Poder Ejecutivo, ni menos aún arbitraria. Y esta es la línea que va en consonancia con el artículo 168 de nuestra Constitución. Por ende, de llegarse a aprobar la normativa tal cual fue presentada, podríamos hablar de inconstitucionalidad de la ley y podría, llegado el caso, a ser declarada inconstitucional. Y perdón por no tener video, pero bueno, me conformo con que tenga el audio, así que muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias Silvia. Sí, ella no pudo conectarse por problemas de conexión con el video, pero bueno, sí expuso el comentario sobre la inconstitucionalidad del proyecto de ley, que venía al caso. Como no tenemos una forma de interactuar con todas las personas que están viendo y han estado viendo las intervenciones de las abogadas, les pedimos que quienes tengan preguntas las escriban en el Facebook, debajo del video que está transmitiendo en vivo. Y tenemos ya 2 comentarios. María Elena Larnaga envió una pregunta que está dirigida a la doctora Silvia Camejo, que dice, ¿cuál sería, en su opinión, la razón para hacer eso? ¿Cómo se compatibiliza esto con la prioridad que el Ministerio del Interior dice jerarquizar? Hace referencia al artículo que analizó la doctora Silvia Camejo del cambio de lugar de la división de asesoría de género del Ministerio del Interior. No sé, Silvia, si podés hacer comentarios sobre esto. Sí, por supuesto. Claro, te doy la palabra. Bueno, cómo no. Bueno, mira, María Elena, en principio, nosotros estamos haciendo un estudio de la normativa y profundizamos en lo que, los cambios que se pueden producir en las políticas de seguridad con perspectiva de género. Nosotros entendemos cuando yo hice el estudio, que más allá, como decía hoy, que se quiera hacer una dirección general, una dirección nacional de políticas de género, esto estaría jugando en contra. ¿Por qué? Porque, como bien decimos los juristas, nosotros analizamos en todo el cuerpo normativo la norma, este artículo. Yo no puedo despegarme de todo el cuerpo normativo de la LUC y de todas las definiciones políticas que se están tomando. Entonces, desde mi perspectiva, y hago mía esta opinión, es que yo considero que se está desjerarquizando. ¿Por qué? Porque dentro del contexto político, por ejemplo, tenemos, cuando surge esta pandemia, que el presidente de la República dice que los feminicidios son un efecto colateral. O sea, dice que de alguna forma minimiza los femicidios como que es un efecto colateral del COVID-19 cuando nosotros tenemos un alto índice de feminicidios en el Uruguay. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos al actual ministro de Ganadería que establece que compara los feminicidios con los abigeatos. Entonces, acá hay una concepción política que nosotros debemos saber leer hacia dónde apunta. ¿tá? Y por otro lado, tenemos la norma que cambia. Algo que viene funcionando bien, como la edición de políticas de género, la cual se encargaba del diseño, monitoreo y evaluación, que está funcionando bien, yo me pregunto, ¿por qué la cambiamos? ¿Es que realmente la queremos jerarquizar? O, por otro lado, no la queremos
encapsular dentro de una dirección general, con sus propios recursos humanos, con sus propios recursos materiales, cuando de la otra forma, la división, como dije anteriormente, desparramaba en todo el ministerio, transversalizaba todo el ministerio. Es más, salía hacia afuera en políticas preventivas. Entonces, desde mi humilde opinión, digo, hay un discurso de jerarquización y hay un accionar de jerarquización. Es lo que te puedo decir, María Elena. No sé si alguna otra compañera quiere complementar. Porque además esto tenemos que leerlo, como decía alguna otra compañera, ¿no? Los que tienen dispositivos electrónicos, las tobilleras, que las cuiden como un buen padre de familia. O sea, pretenden que cuiden una tobillera como un buen padre de familia cuando la tienen porque le pegó a una mujer, atentó contra su vida. O sea, tenemos que leer toda la normativa en su conjunto, los conceptos arcaicos que está utilizando la ley. Entonces, en ese sentido es que yo baso mi análisis. No sé si le queda claro. Yo iba a hacer dos comentarios más que hace Patricia Lanzani, que dice: el concepto de buen padre de familia es civilista y patriarcal. Se impone mayor pena en el delito de desacato especialmente agravado que el artículo que se prevé en caso de ruptura del dispositivo que se utiliza para controlar el cumplimiento de las medidas cautelares. Borra todas las conquistas alcanzadas por la ley 19.580. No tiene perspectiva de género, se desconocen las relaciones de poder. Y tenemos otro comentario de Mabel de Agostini, que dice: excelente reflexión, se desvanece la participación de la gente por la amenazante represión. Esto venía más con los artículos que comentaron Mariana y Lucía. Pero cualquiera puede hablar, pide la palabra y comentan, si quieren, artículos cruzados. Compañeras, ¿alguna quiere la palabra? Soledad, había una, perdón, porque creo que había otra pregunta de Ana González, o era una opinión. Puede ser, si la tenés a la vista, léela. En realidad la tengo en el celular y yo lo estoy utilizando para... Capaz que alguna otra compañera puede leerla. ¿No creen? Ana González Barral. Sí. Dice: ¿no creen que todas las reformulaciones que proponen van directamente destinadas a obviar o quitar la integralidad de la mirada de las políticas y la acción? Esa es la pregunta que hace Ana González. Y tenemos una pregunta de Tamara García. ¿Cuál es la opinión sobre que dentro del proyecto quede tan amplio y a criterio de la policía el tema de los agravios y las ofensas hacia ellos, la ofensa hacia la autoridad? Y con respecto al registro de personas que podrían ser por personas del mismo sexo, ¿qué comentarios tienen para hacer de eso? Tomen la palabra, compañeras, Bueno, voy hacia lo último, que refiere más a lo que había comentado. Respecto al registro, hay que aclarar que ya la ley de procedimiento policial establecía excepciones al registro de personas por agentes del mismo sexo, porque refería a que en ese momento y lugar se encontraran las mismas, cuando era necesario que se realizara de manera inminente. Sin embargo, en esta modificación quita todas estas condiciones y simplemente menciona a que cuando eso sea posible lo realicen personas del mismo sexo, viendo que esto genera una vulneración especialmente de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Por otra parte, hacían referencia a la regulación que se realiza respecto a los agravios a la policía. Es una regulación sumamente ambigua, amplia, que para una persona puede significar una cosa, determinados verbos que utiliza el articulado respecto al menosprecio, ofensas, no establece con exactitud a qué conducta se refiere, es decir, no se sabe con exactitud qué es lo que se está penando, y queda totalmente a criterio de policía entender si esto
es un agravio a la autoridad o no, con las consecuencias que eso genera, y como decía hace unos momentos, con la dificultad de generar pruebas para demostrar lo contrario, y sumado al artículo que presume que el accionar policial es correcto. O sea, es algo totalmente disparatado que deja sin ninguna garantía a las personas en donde en determinados contextos sabemos que se pueden dar situaciones que son críticas, donde suelen existir abusos de la policía. Por lo tanto, entiendo que no solo los artículos que hemos analizado, sino que todos los cambios, todas las modificaciones que se realizan a la ley de procedimiento policial son graves, y bueno, y es necesario ponerlas en debate, porque entiendo que generan vulneraciones a los derechos de las personas. Bueno, gracias. Ahora tenemos una pregunta sobre el registro de ofensores sexuales, que es un tema que tiene diferentes opiniones también dentro del movimiento feminista. Carolina Camilo nos pregunta qué opinión tienen respecto a la creación del registro de violadores y abusadores sexuales del artículo 108. Natalia, no sé si vos querés empezar. Bueno, tengo que decir con sinceridad que este artículo no lo estudié con profundidad, pero que en su momento, cuando tuvimos la redacción de la ley de urgente consideración, empezamos como a tratar de abarcar los temas sobre los que cada una trabaja con mayor incidencia, lo leí y lo tengo a la vista, y solo para aclarar que la creación de este registro en realidad amplía, porque sí hay como una confusión en relación a la pena accesoria de la inhabilitación que corresponde a la normativa presente en la ley 19.580 que mencionamos. Bueno, como les decía, no lo tengo como acá la normativa en concreto a la vista para decirles el artículo, pero la creación de este registro no es lo mismo que esa pena que está en la ley 19.580 y que no siempre se aplica en las sentencias, ¿no? O sea, no se estaría aplicando siempre en situaciones de delitos por violencia de género, que estas personas que cometen estos delitos específicos en la norma estarían inhabilitados para algunas tareas en relación generalmente a algún tipo de población vulnerable a estos delitos. Este artículo 108 de la Ley de Urgente Consideración es otra cosa. Es algo más parecido a aquello que se venía pidiendo, que vemos en las películas americanas, cuando la persona sale con una sentencia, si sale en libertad después de haber cumplido la pena, por los delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, corrupción, y algún otro, el delito de trata. Entonces, esta persona al salir tiene que registrarse en un lugar con su fotografía, con su nombre, con su documento de identidad, dónde va a vivir, y cualquier persona u organización, ya les digo, no lo tengo acá como bien a la vista, puede solicitar los antecedentes de esta persona que cumplió la pena para saber dónde está viviendo. Hay que probar cierta legitimidad, por lo que le había leído por allí, respecto de la posibilidad para solicitar esto respecto a estas personas. La cuestión es que no delimita cuál sería ese interés que tenés que probar para tener legitimidad para pedir averiguar sobre estas personas. Y bueno, yo me imagino que serán instituciones educativas, deportivas, pero en realidad no lo dice. Bueno, y me imagino, esta no es mi opinión personal, pero que lo que se va a discutir acá es que si una persona cumplió una pena por un delito que cometió y ahora va a tener ese seguimiento, alguien podrá decir si esto no es una limitación del derecho al trabajo y a otro tipo de derechos. Me imagino que eso es lo que queda como para discutir, y yo en este momento no voy a dar mi opinión en este sentido porque no he tenido tiempo de analizarlo, porque realmente para
para desarrollar una norma, para analizarla, hay que analizar como todo en conjunto, ¿no? Porque lo mismo que venimos a criticar, que toman un artículo y lo desmenuzan y lo cambian sin pensar que hay otros artículos y otros derechos que también se tienen que ponderar, entiendo que es un error para un técnico de derecho. Y por suerte están las comisiones especiales con las personas que están trabajando en cada una de las materias, informándose a los legisladores que tienen 3 meses más o menos, porque lo que escuché de las compañeras, para estudiar sobre casi 500 artículos. Gracias. No sé si le contesté, pero hice el esfuerzo. Bueno, Soledad, yo perdón, quería agregar algo, no sé si se escucha. Dale. No, que a veces en realidad, en esto de que traíamos de armonizar, ¿no? Otras leyes y otras normativas y demás, ya la ley, como lo mencionaba Natalia, el 19.580, menciona este tema. A veces, como la LUC ahora está ¿no? en la boca de todas, creemos que, bueno, que han inventado la pólvora. No, es un tema que se viene discutiendo. Ya en la ley 19.580 hay 3 artículos que refieren explícitamente o implícitamente a la creación de un registro. Incluso existe un grupo de trabajo interinstitucional para ese registro. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la parte de las directrices para las políticas de infancia y adolescencia, en la ley 19.580, que dice, bueno, establecer como requisito de ingreso y contratación del personal, bueno, la ausencia de antecedentes administrativos, demás, en lo que tiene que ver con asuntos de violencia física, psicológica, sexual, etcétera. O sea, ya la ley lo trae. A ver, ¿cómo es posible establecer un requisito de ingreso y contratación si no existe un registro? ¿No? O sea, está un poco eso, ya estaba en la ley 19.580. Ni hablar que hay cuestiones de discusión, bueno, a ver, si la persona ya cumple la condena, si hay un plazo en el cual está en ese registro, quién puede acceder a ese registro, si va a ser de carácter público o no. Bueno, hay un montón de cuestiones que en el momento de la reglamentación se van a tener que tomar en cuenta, sin ninguna duda. En las indagaciones que yo estuve haciendo sobre lo del registro con algunas compañeras feministas españolas particularmente, es un tema bastante difícil el del registro de ofensores sexuales. No encontré una posición unánime y sí, en todas las personas con las que hablé sobre esto, mucha precaución de cómo sería utilizado, quiénes podrían acceder, hasta cuándo se quedaría uno registrado, porque en realidad estás hablando de personas que cumplieron ya su pena, o sea, que ya pagaron por el delito que cometieron, entonces hasta dónde los vas a condenar eternamente. Hay una serie de preguntas que no son fáciles de contestar. Esto es lo que me parece que es importante de transmitir, porque a veces uno tiende a pensar fácilmente que sí, que queremos tener un registro, que queremos tener todas las fotos colgadas de todos los ofensores a nivel público, y bueno, y no tenemos demasiados tampoco elementos científicos, o por lo menos investigaciones duras sobre para qué sirve eso, ¿no? O sea, sí, todas tendemos a la hora de usar el sentido común, de decir, bueno, si tengo la lista, estos que ya cometieron este delito, todas vamos a estar avisadas para que no se nos acerquen a estas personas. Bueno, no es tan fácil que eso sea así, puede ser utilizado para cosas realmente complicadas, y requiere una limitación, me parece que, y una discusión más profunda y concreta hasta qué alcance debe tener. Quería leer... Me gustaría, Sole, brevemente, porque justo es un tema que lo estoy investigando para un futuro artículo de revista. Soy sincera, no he analizado todavía lo que propone la LUC en relación al registro, por lo tanto no me voy a pronunciar sobre eso, pero sí en relación a la temática de fondo, sí, es un tema muy complejo porque involucra nada más y nada menos que ponderación de derechos. ¿Tá? Porque por un lado nosotros tenemos, obviamente, todos los derechos de niños, adolescentes y personas en general adultas, y también tenemos otros derechos, como el derecho al trabajo, ¿tá? A la privacidad de las personas. Y simplemente para agregar, esto, reitero, desconozco cómo es la regulación en sí misma de lo que se pretende con el registro, pero nosotros ya contamos con una ley, que es la 19.791,
que se reglamentó recientemente, el 13 de enero de este año, que prevé una modificación, que es justamente en lo que me encuentro trabajando para un futuro artículo, que tiene que ver con fijación de medidas preventivas para instituciones que tengan trato directo con niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad o mayores en general en situación de dependencia. Y allí lo que se prevé es que ante todo trabajo en instituciones que involucren esta temática, la persona tiene que sí o sí presentar un certificado especial de antecedentes judiciales, donde, aunque la causa esté cerrada, se va a informar a estas instituciones que lo soliciten sí o sí la existencia de antecedentes en relación a delitos sexuales. ¿Tá? Con lo cual, esa implementación o esa existencia de informar en relación a ese tipo de delitos ya está previsto, ya está en marcha, ya está reglamentado y se está utilizando actualmente por las instituciones que trabajan esta temática. Vamos a aprueba en definitiva esto que promueve la LUC y qué implicancias tiene a nivel práctico y de implementación con otras temáticas también, ¿no? Bueno, gracias Lucía. Bueno, vamos a ir cerrando en realidad, y lo que quería era, bueno, agradecer las intervenciones de Patricia Lanzani, que nos mandó varios comentarios, de Florencia Guadalupe Bortagaray, que también nos manda varios comentarios, y de Mabel de Agostini, que no los voy a llegar a leer porque ya se nos ha hecho bastante largo. Pedirles disculpas a todos porque no tuvimos intérprete de lenguas para hacer este conversatorio, y hubo una de las personas que nos está viendo que nos llamó la atención por eso, y tiene razón. Y bueno, y por otra parte decirles que todas las que estamos participando de este conversatorio, por lo menos las abogadas y la Intersocial Feminista que convocó esta reunión, convoca a todas las personas al 20 de mayo a poner en sus perfiles de redes sociales la imagen de una de las personas detenidas desaparecidas de Uruguay, a seguir la transmisión de madres y familiares de detenidos desaparecidos que van a estar haciendo por redes sociales y por los medios públicos como TV Ciudad y Televisión Nacional. Y bueno, y decirles que allí estamos todas para decir presente. Gracias.